y demás facultades, ingeniería y administración. ¿Por qué? Porque tenemos a través del convenio de la DIAN, a través de las NAT, tenemos dos expertos en el tema, como es la doctora Marisol Yáñez y el doctor Carlos Gómez, quienes en la mañana de hoy nos van a dar la capacitación que hace referencia al régimen de tributación simple. Esto con el propósito de que ustedes adquieran más conocimientos, tengan la apropiación de ese conocimiento y puedan en cualquier momento, cuando sean profesionales o estén interactuando con familiares o amigos, sepan de qué estamos hablando. Es muy importante eso, al nivel que estemos de pregrado de escolaridad. Es importante tener ese conocimiento. A través del programa de Contaduría Pública les quiero comentar que vamos a prestar un servicio a partir del 18 de marzo para todas las personas, ustedes también, familiares, amigos, que nos sean multiplicadores, que nos convoquen y nos utilicen, en el buen sentido de la palabra, para prestarles un excelente servicio a través de la Facultad de Contaduría Pública. Entonces, que sea esta la oportunidad para darle las gracias a todos ustedes, que estén juiciositos, que hagamos silencio, que apaguemos los celulares o lo dejemos en silencio para poder compartir 45 minutos con los conferencistas. Bueno, muchas gracias y los dejo con la doctora Marisol Yáñez. Buenos días, mi nombre es Marisol Yáñez, soy funcionaria del despacho de la Dirección Seccional de Impuestos. Bueno, como les decía acá la compañera, les vamos a hablar del régimen simple de tributación. Esto es muy importante, sobre todo para los contadores, bueno, en general para todos. ¿Por qué? Porque todos ustedes tendrán algún familiar, algún amigo que tenga un negocio, un establecimiento de comercio, una empresa. Entonces, esa información es muy importante. Vamos a hacer la exposición primero y al final, entonces, hacen las preguntas. Vamos a pasarle por ahí unos formaticos. Si tienen algunas preguntas que no alcancemos a resolver, entonces ahí nos colocan el correo electrónico y nosotros les estaremos respondiendo la próxima semana. Bueno, ¿qué es el régimen simple de tributación? El régimen simple de tributación es un sistema de pago de impuestos. Es una manera más simple, más sencilla de pagar varios impuestos, unos de orden nacional y otros de orden municipal o distrital, ¿sí? Se va a pagar en un solo formato, que es el 2593, ahí se pagan los anticipos, ¿sí? Eso equivaldría más o menos a un recibo de pago. Al año siguiente se va a presentar una declaración, solo una declaración, que es la 260. Esto reemplazaría a la declaración de renta para las personas que se acojan a este régimen simple de tributación. Pueden acogerse las personas voluntariamente, tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿sí?, que cumplan ciertos requisitos que trae la norma. Bueno, dentro de las finalidades del régimen simple de tributación tenemos el impulso a la formalización, la reducción de las cargas formales y sustanciales y la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que de una manera más sencilla se van a presentar varios impuestos. Más adelante les voy a decir cuáles son. Son 7 impuestos que se pueden pagar por este mismo medio. Se trata de promover la formalización de los establecimientos de comercio, de las empresas, con muchos fines, no solamente en la parte tributaria, sino también la parte laboral se ve afectada cuando una persona no tiene, no está formalizada, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga una bodega, ¿sí?, tiene 2 trabajadores formalizados y tiene 4 o 5 más no formalizados, ¿sí? En alguna de las actividades que realizan a diario, una persona de estas tiene un accidente, ¿sí?, un accidente laboral, diríamos, pero si esa persona no está formalizada, pues no le va a cubrir la ARL, ni la EPS, ni nada, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con el empresario? Va a tener que responder a esa persona, ¿sí? Va a tener que indemnizarla, va a tener que cubrir con todos los gastos y Dios no quiera que la persona de pronto lesionada o con cierta discapacidad, entonces de pronto si cumple los requisitos tendría que pensionarla de su propio bolsillo. Entonces por eso es importante la formalización, ¿sí? Así se evitan todo esto porque tiene todo el cumplimiento legal. La reducción en las cargas formales, por lo que les decía, ya no van a estar, van a presentar varios impuestos en un solo formato, los van a pagar y ya no van a estar pendientes. Por ejemplo, si una persona tiene un establecimiento de comercio en Chinacota, otro en Cúcuta, otro en Pamplona, no van a tener que estar pendientes de los calendarios tributarios de todos estos municipios, ¿sí? Sino que con un solo calendario tributario van a pagar estos impuestos. Eso se refiere también a la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, ¿quiénes pueden pagar, qué impuestos se pueden pagar con el régimen simple de tributación? Entonces tenemos impuestos de orden nacional, como el de renta, que ya no vendría a ser renta, sino vendría a ser el simple. Este va a reemplazar, digamos, el impuesto de renta. Pagaría también el IVA, si es responsable de IVA, el impuesto nacional al consumo y la ganancia ocasional. Y ahora, de orden municipal o distrital, pagarían el ICA, aviso y tablero y sobretasa bomberil, ¿sí? Que esto conforma el ICA consolidado para los municipios. La DIAN recauda ese dinero y posteriormente lo transfiere a los municipios, ¿sí? Para que ellos hagan allá la distribución de acuerdo a las tasas que tenga cada municipio. Beneficios del régimen simple de tributación. Tenemos flujo de caja, que se refiere a las tarifas muy bajas que tiene este régimen simple. Con la ley anterior tenía unas tarifas más alticas, ahora con la 2277, que es la nueva reforma tributaria, bajaron aún más las tasas. Entonces, por eso la persona va a tener más flujo de caja, más disponibilidad. Las retenciones en la fuente, las personas que se acojan al régimen simple de tributación ni van a ser retenedores ni les van a hacer retención, ¿sí? Pues hay alguna excepción, por ejemplo, en el caso de los pagos laborales, ahí sí tendrían que hacer la respectiva retención si pues, supera los topes. Facilidad en la liquidación y pago, ¿por qué? Porque se hace un cálculo directo, ¿sí? Es el ingreso, se toma el ingreso bruto y se busca en las tablas el porcentaje, la tarifa que corresponda, esa tarifa, ¿cómo se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta de acuerdo a la actividad económica que realice la persona y de acuerdo a los ingresos brutos que tenga en el año. Tiene los descuentos del 12%, también esto es importante en la formalización, ¿sí? Porque como van a pagar pensiones por esos empleados, entonces tienen derecho al descuento del 12% que paga el empleador por cada uno de sus empleados. Estos descuentos se los toman en el anticipo que hacen bimestralmente. También tiene el descuento del 114-1 del Estatuto Tributario. Este descuento también lo tiene la renta ordinaria, sí, pero es permitido igualmente al régimen simple de tributación. Además, el incentivo a la bancarización, ¿por qué? Porque pueden tomar también como descuento el 0.5% de los pagos electrónicos que reciban por la actividad económica que estén ejerciendo, ¿sí? Eso lo llevan a la declaración, al formato 260, cuando van a presentar la declaración en el año siguiente. La DIAN tiene además una solución gratuita que puede utilizar tanto personas naturales como personas jurídicas cuando no quieren contratar con un proveedor tecnológico o cuando no desarrollan su software propio. ¿Quiénes sí pueden inscribirse en el régimen simple? Las personas naturales que desarrollen empresa, incluidos las profesiones liberales, ¿sí? O sea, una persona que desarrolla empresa es una persona que trabaja con sus propios medios, ¿sí? Por decir algo, un restaurante, ¿sí?
el local está alquilado, paga el arriendo, él paga sus empleados, todo lo que utiliza, todos los implementos, las vajillas, las mesas, todo eso es de él, ¿sí? Ya si lo hace a nombre de un tercero, ya no podría pertenecer al régimen simple de tributación. Las personas jurídicas cuyos socios sean personas naturales, nacionales o extranjeras, pero que sean residentes en el país. Esa es como la clave de esto, que las personas naturales sean residentes en el país. Que los ingresos durante el año gravable anterior sean inferiores a 100.000 VTs para poder pertenecer a este régimen, ¿sí? Esto tiene pues unos topes bastante altos. Lo que se busca es que la mayoría de las empresas y de las personas naturales puedan ingresar a este régimen simple. Bueno, anteriormente se exigía, con la ley anterior se exigía que las personas debían estar al día en sus obligaciones tributarias, tanto de orden nacional como de orden municipal o distrital. Ya con la ley 2277 se eliminó ese requisito. ¿Quiénes no pueden inscribirse? Las personas jurídicas o extranjeras, sus establecimientos permanentes. Las personas naturales sin residencia en el país. Las personas naturales residentes pero con un contrato laboral. O sea, una persona que sea empleado, que aparezca en nómina, no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Tiene que ser un empresario, una persona que trabaje, digamos, de manera independiente. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de las personas jurídicas. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes. Y las sociedades que sean entidades financieras, porque son empresas que tienen pues muchos ingresos, entonces se busca favorecer a la gente que no tenga tantos ingresos. Y otras actividades, dentro de otras actividades tenemos, por ejemplo, la importación de vehículos, la fabricación de armas o de municiones. Esas empresas, esas personas o empresas que realicen esas actividades económicas no pueden pertenecer al régimen simple. Bueno, en el régimen simple tenemos 3 formatos que se utilizan. Voy a darle acá paso al compañero Oscar, que le va a hablar de estos 3 formularios. Muchas gracias, doctora Ruth Marisol. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Gómez, de la Seccional de Impuestos de Cúcuta. Nosotros conformamos el grupo de formalización tributaria, digamos, estamos impulsando el régimen simple de tributación y sistemas de facturación electrónica. Y para hacer un pequeño recuento antes de continuar, pues ya quiero que quede claro el concepto del régimen simple de tributación. Ya sabemos que es una opción alternativa al régimen ordinario de renta. Es decir, si usted se inscribe en el régimen simple de tributación, quiero que quede claro, pues usted ya no va a ser responsable del impuesto de renta y no tiene que presentar estas declaraciones en los formularios que ya conocemos, como el 110 o el 210. En este caso, se presenta la declaración anual consolidada del impuesto simple. Bueno, en este caso voy a hablarles de 3 formularios que normalmente debe conocer una persona que hace parte del régimen simple de tributación. ¿Por qué hacemos este slide? Porque en el régimen ordinario de renta, pues, ustedes lo saben, son muchos más formularios. Digamos, tenemos el formulario los formularios 110 o 210 de declaración de renta, los formularios de IVA, los formularios de impuesto nacional al consumo, los formularios que se tienen que diligenciar en la alcaldía para pagar la industria de comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil. Es decir, al pasarse al régimen simple de tributación, pues se simplifica este tema. Vemos de pronto en primer lugar, pues el registro único tributario, pues que es el RUT, eso no es exclusivo del régimen simple, pues esta es una obligación formal para poder obtener el NIT. Digamos que en este formulario, pues simplemente, digamos que está dividido en 3 secciones importantes, que es la primera sección, identificación, la segunda sección, ubicación, y la última que pues para este caso es la que más nos interesa, que es la de clasificación. En esta sección de clasificación, al final del formulario 001, encontramos los códigos de actividad que desarrolla el contribuyente
y los códigos de las responsabilidades que tiene ese contribuyente, ¿sí? Entonces, tengamos claro, o tratemos de memorizar o anotemos por allí. En el formulario 001, bueno, no sé si se alcanza a ver, en la casilla 53 es en donde normalmente dice si es un contribuyente que pertenece al régimen ordinario de renta o si pertenece al régimen simple de tributación. ¿Cómo se identifica? Con un código. El código de renta es el 5, el código del régimen simple de tributación, no sé si lo conozcan, es el 47. Que no se confunda con el 49. Mire que digamos que todos los días sucede que hay contribuyentes que se inscriben por error. Muchas personas piden citas para que los saquen del régimen simple de tributación. Cuando usted va a revisar la historia del contribuyente es que se equivocó, porque cuando se están inscribiendo ven régimen simple de tributación y lo asocian con el antiguo régimen simplificado, que hoy por hoy se llama no responsable de IVA o pues no responsable de Impuesto Nacional al Consumo. Entonces la gente tiende a pensar que eso tiene algo que ver con la responsabilidad de IVA o Impuesto Nacional al Consumo. No, esto es otro tema y pues sí sirve hacer esa claridad a esos contribuyentes para que no cometan estos errores. Entonces, código 47. Ahora, el segundo formulario que vemos acá es el formulario que el contribuyente que una vez se inscribió en el simple, pues digamos, se compromete a presentar de manera bimestral. Es decir, yo me inscribo hoy estamos a 22, ¿cierto? Si me inscribo hoy no quiere decir que desde hoy soy del simple, pero que del 1 de enero hasta ayer era de renta, no. Digamos que me inscribo por toda la vigencia del 2023. Entonces yo me comprometo a presentar bimestralmente el formulario 2593. En el formulario 2593 básicamente lo que me pregunta el sistema, pues digamos ingresamos al sistema Muisca, vamos al selector de formularios, buscamos el 2593, lo primero que va a salir pues son los datos de identificación del contribuyente y el sistema nos dice, bueno, ¿cuántos fueron sus ingresos? Vamos a hablar del primer bimestre, de enero y febrero. Ah, bueno, son 40 millones de pesos, listo. El sistema pregunta, ¿en qué municipio desarrolló sus actividades? Puede ser que sean en dos. Ah, sí, Chinácota y Cúcuta. Ah, listo. ¿Y qué actividad desarrolló? ¿Para qué el sistema me pregunta qué actividad? Pues para saber a qué grupo de tarifas pertenece. Ya con esos datos, el sistema me calcula cuánto es el impuesto municipal, cuánto es el impuesto nacional y aquí mismo me puedo llevar el descuento de las pensiones. Recuerden, como lo decía la doctora Ruth Marisol al principio, si yo soy el empleador que voy a presentar ese formulario y yo tengo un empleado, por ese empleado yo pago, pues hago unos aportes al Sistema General de Pensiones, que es el 12% del valor de su sueldo. Ese dinero que yo pagué por ese empleado, pues me lo descuento completico, el 100%. En este formulario también yo puedo liquidar lo que corresponde al impuesto nacional al consumo si soy responsable de este impuesto y lo propio sucede con el IVA. Es decir, no tengo que presentar el formulario 300 para cumplir la obligación del IVA. Todo lo hago en este mismo formulario. Bueno, esto se repite, la historia se repite durante los 6 bimestres, ¿cierto? Y al final, cuando ya termina la vigencia y se publican los calendarios tributarios y ya el contribuyente sabe, ah, listo, me tocó presentar la declaración anual consolidada, que esa es la que reemplaza la declaración de renta dentro del simple, el formulario 260. Entonces, ¿qué hace digamos, qué es lo que se hace en el 260? Pues el sistema básicamente recopila toda la información de los anticipos. Solo que acá me puedo llevar unos descuentos adicionales. Me puedo llevar el descuento del que hablaba la doctora Marisol, que es el de bancarización. La bancarización es el descuento del 0.5% de todos los pagos que yo recibí en mi actividad por medios electrónicos, transferencias, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. O puedo tomarme ese descuento o, digamos, eso es algo nuevo que trajo la ley 2277, la última reforma tributaria. Me puedo descontar este valor o el 4 por 1000, lo que más me convenga a mí como empresario, ¿cierto? Ahora, eso tiene un asterisco, el 4 por 1000 no debe superar el 0.004% del total de mis ingresos brutos. Entonces le pusieron un techo al 4 por 1000. Entonces, no son las dos, sino uno de los dos. Ahora la gente pregunta, la gente quisiera hacer una simulación para saber si se pasa o no al simple, una simulación rápida de, bueno, ¿cuánto voy a pagar en el régimen simple de tributación? Y la verdad es que al menos por la forma en la que se calcula el impuesto a pagar acá, sí se puede hacer esa planeación tributaria de una manera muy sencilla. Es simplemente tomar los ingresos que obtiene el contribuyente durante el periodo bimestral y
multiplicar por la tarifa. Aquí hago una salvedad. Esa es la gran diferencia entre el régimen ordinario de renta, cuando usted va a presentar su declaración de renta, a cuando usted va, bueno, digamos, cuando va a calcular el impuesto de renta a pagar, versus cuando usted calcula el impuesto a pagar en el simple. En el régimen ordinario de renta, ustedes saben que tenemos, digamos, el formulario básicamente hace como un balance. Tiene sus ingresos, tiene sus gastos, al final tiene una utilidad y sobre esa utilidad se liquida en una tarifa, ¿cierto? En el régimen simple de tributación se tienen unos ingresos y sobre eso se calcula la tarifa y pare de contar. Es decir, por eso se dice que en el régimen simple, entre otras cosas, el empresario no está obligado a, digamos, hacer el proceso de habilitación de nómina electrónica. No tiene que transmitir ese documento electrónico porque ese documento electrónico es solamente para responsables del impuesto de renta. Entonces la gente dice, listo, yo obtuve estos ingresos, pero ¿cuál es mi tarifa? ¿Cuál es la tarifa que me tengo que aplicar? Entonces, hasta el 31 de diciembre del 2022, en el régimen simple de tributación existían cuatro grupos tarifarios. Es decir, todas las actividades estaban divididas en cuatro grandes grupos y en cada uno de esos grupos existe una subdivisión de tarifas. Con la ley 2277, que es la última reforma tributaria, el gobierno dijo, no, vamos a desagregar algunas actividades y vamos a crear dos grupos adicionales. Entonces ahora son 6 grupos. Voy a saltarme este slide. Entonces vamos a hablar primero, grupo número 1 tarifario del régimen simple de tributación. Está conformado por actividades de tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. ¿Sabe? No está conectado, me da miedo que de pronto se descargue porque como esta pila se acuerda. No sé, pues a la mano de Dios. En el grupo número 1, bueno, encontramos, a veces cuando uno lee la descripción uno cree, bueno, son tiendas y son cosas pequeñas, pero si ustedes ven los rangos, incluyen empresas que obtuvieron ingresos en el año anterior hasta de 100.000 VTs. Calculándolo con el VT del año anterior, estamos hablando de 38.004, son 3.800 millones de pesos. Entonces, cuando usted dice, pero pensé que era algo pequeño, no, también caben empresas grandes, pero que se dediquen exclusivamente a esas actividades económicas. Ahora, esa es la subdivisión de tarifas. Vemos en la tabla, en el primer rango, entre 0 y 6.000 VTs. Estamos hablando de que lo que queremos decir ahí es que si usted obtuvo ingresos entre 0 y 6.000 VTs, que son más o menos 248 millones de pesos, el año pasado, durante la vigencia del 2022, entonces aplíquese la tarifa de el 1.2. Aquí aparecen dos tarifas porque queremos resaltar que con la reforma tributaria todas las tarifas bajaron. Es decir, estos son beneficios que trajo la ley 2277 para el empresario, para el contribuyente. Entonces ya no es el 2, sino el 1.2. Esta es la tarifa más bajita en el régimen simple de tributación. Entre 6.000 y 15.000 VTs, más o menos estamos hablando de entre 248 millones y 600 millones de pesos. En el año anterior, aplíquese la tarifa del 2.8, esta se mantuvo. Y bueno, de 15.000 a 30.000 VTs, aplíquese la tarifa del 4.4 y esta tarifa bajó muchísimo, entre 30.000 y 100.000 VTs estaba en el 11.6 y bajó el 5.6% sobre los ingresos brutos. Eso es un, digamos, ¿por qué la DIAN le apuesta tanto al grupo número 1? Porque pues aquí en este sector es en donde en donde hay mayor informalidad y además en el grupo 1 va a tener una condición especial y es que la DIAN le dice, bueno, si usted desarrolla esas actividades, solo esas actividades, no será responsable del impuesto a las ventas, no será responsable del IVA, así pertenezca a este rango de ingresos. Es decir, ustedes saben que para ser responsable del IVA, una de las condiciones es haber obtenido ingresos superiores a 3.500 VTs, que son más o menos 148 millones de pesos. Aquí, aún así supere este monto, no será responsable solo por pertenecer al régimen simple de tributación. Ahora sí, vamos a mirar el grupo número 2. Entonces, grupo número 2, ese es el que más actividades tiene, digamos, agrupadas, ¿no? Aquí está comercio al por mayor y de tal, servicios técnicos y mecánicos, electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos
de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales, actividades de telecomunicaciones y demás actividades no incluidas en otros grupos. Entonces, tarifas también súper económicas, bajaron, por ejemplo, la primera a 1.6 y llegamos hasta el 4.5, digamos que son tarifas muy económicas. Aquí no hay ninguna excepción en cuanto al tratamiento del IVA, ni digamos, tampoco hay una excepción al tratamiento de las normas en materia de exógena, por ejemplo. Ahora, grupo número 3 está conformado por los empresarios que desarrollan actividades de expendio de comida, bebidas y transporte. También bajaron las tarifas acá. Aquí vamos a hacer un paréntesis o un recorderis. Durante pandemia, el gobierno otorgó un beneficio tributario, pues iniciando pandemia, le dijo a este sector de la economía de restaurantes y bares, ustedes van a tener tarifa cero del impuesto nacional al consumo para tratar de reactivar la economía, ¿sí? Para que, pues eso fue empezando pandemia. Ahora, durante el año 2022, la DIAN les dijo, señores, este beneficio no continúa más, pero si usted se inscribe en el régimen simple de tributación y desarrolla solo actividades de expendio de comidas y bebidas, no será responsable del impuesto nacional al consumo durante el año 2022. Es decir, es una medida temporal y hasta el 31 de diciembre, pues, digamos que pudieron, digamos, el consumidor final es, digamos, el que se beneficiaba con eso, pero ya no. Digamos que ahora sí vuelve el 8% sobre las tarifas que se cobran. También para el sector transporte es ese grupo, ¿no? Ahora, grupo número 5, grupo de educación y, perdón, grupo número 4, grupo de educación y actividades de atención de la salud humana y asistencia social. Aquí viene algo muy importante, estos son profesiones liberales, pero digamos que estas se desagregaron de ese grupo. Es que hay un grupo que es exclusivamente de profesiones liberales. Pero en este caso, digamos aquí hacemos un llamado como a los médicos, por ejemplo, porque van a tener tarifas más bajitas de las digamos, de las que tenían antes de la reforma tributaria y se mantienen los rangos entre 0 y 100.000 VTs. Grupo número 5, servicios profesionales de consultoría y científicos. Bueno, aquí sí hay un cambio radical de lo que era el grupo antes, ¿no? El grupo también llegaba a 100.000 VTs, pero el gobierno dijo no, este grupo solamente va a tener dos rangos y es de 0 a 6.000 VTs, aplíquese la tarifa del 7.3 y de 6.000 a 12.000 VTs, aplíquese la tarifa del 8.3, es decir, es posible que un grupo de profesionales que se inscribió el año pasado, este año tenga que, digamos, regresar al régimen ordinario de renta, porque ya supera los 12.000 VTs. 12.000 VTs estamos hablando más o menos de como, bueno, no sé si me ayuden a hacer la cuenta con las calculadoras. Bueno, y el último grupo que se desagregó de las actividades del antiguo grupo 2 está conformado por 3 actividades: comercio al por mayor de desperdicios, recuperación de materiales y recolección de desechos no peligrosos. Digamos que en este grupo solo existe un rango tarifario y es el de que va de 0 a 100.000 VTs, es decir, existe una única tarifa que se aplica, que es la del 1.62. Ahora, jóvenes, les explico algo. Si una persona se quiere inscribir en el régimen simple de tributación, pues digamos, ¿qué información podemos darle? Existen dos escenarios. Si la persona no tiene RUT, no tiene NIT, digamos, es una persona que hasta ahora va a entrar a la vida empresarial, ¿qué plazo existe? Digamos, no existe un plazo determinado, lo puede hacer en cualquier momento. Entonces se acerca a la Cámara de Comercio para que le entreguen su registro mercantil y en la Cámara de Comercio le hacen la inscripción en el RUT, le entregan el RUT también. Importante es que cuando esa persona vaya a la Cámara de Comercio aclare al funcionario que quiere pertenecer al régimen simple de tributación, es decir, que le ponga el código 47, no el 5. El otro escenario es cuando una persona ya tiene RUT, que es la mayoría de los casos, ya está inscrito en el RUT y quiere pertenecer al simple. Cuando decimos ya tiene RUT, queremos decir pertenece al régimen ordinario de renta. Entonces eso sería como un cambio de régimen. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer un cambio en el RUT o una actualización de su RUT, pero ahí sí hay un plazo. Digamos, por eso es que es tan importante esta fecha. El plazo para inscribirse en el régimen simple de tributación este año es el día 28 de febrero, el último día hábil de febrero. Entonces, pues nos quedan apenas una semana, más o menos, para que
hagan parte del régimen simple. Vamos a revisar algunos cambios formales que introdujo la ley 2277. Bueno, esto lo hemos venido nombrando en el desarrollo de la reunión, pero le voy a leer de pronto algunos, los más importantes. Numeral 6 del artículo 905 del Estatuto Tributario. Ya no se exige estar al día con todas las obligaciones tributarias de orden nacional o de orden municipal. Digamos, eso lo que hace es como facilitar el proceso de inscripción. Otro cambio, yo les decía que una de las obligaciones al principio de pertenecer al Simple que usted adquiría era que tenía que presentar bimestralmente el formulario 2593 y pagar el anticipo. Si usted es persona natural que obtiene ingresos inferiores a 3.500 VTs, ya no está obligado a realizar, digamos, los anticipos, solamente tendría que presentar la declaración anual consolidada. Lo que pasa es que los anticipos al final, haciendo un símil con renta, vienen a ser lo mismo que las retenciones en la fuente, son anticipos, básicamente. Entonces, la recomendación es que si la persona, ustedes saben que obtiene ingresos cercanos a los 3.500 VTs, así no esté obligado, yo creería que lo mejor es hacerlos, porque puede pasar que supere los 3.500 VTs por allá en el quinto bimestre o en el sexto bimestre. Eso hace que tenga que presentar todos, entonces pues creo que se acumula allí. El descuento del 4 por mil lo mencionaba, y el límite que tiene, que es el 0.004% del total de los ingresos brutos. Les vamos a dar un ejemplo rápidamente de la distribución del dinero que se da cuando usted paga. Me toca abrir aquí el archivo, permítame. Voy a dejar de compartir un segundo pantalla. ¿Cómo lo hago acá? Bueno. Bueno, yo les decía más temprano que una de las obligaciones del contribuyente es presentar ese anticipo, que es el formulario 2593. Lo que les voy a mostrar es una representación gráfica del formulario 2593 en Excel. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que el diligenciar este formulario se hace en los sistemas electrónicos de la DIAN. En el sistema Muisca, pues ingresamos, buscamos el selector de formularios, buscamos el 2593 y vamos diligenciando esta información. Básicamente la información que se diligencia allí es lo mismo que les voy a mostrar acá. Esto nos sirve mucho para, digamos, ustedes como estudiantes de contaduría pública, para determinar rápidamente si a un contribuyente le conviene o no le conviene hacer parte del régimen simple de tributación. Si aprenden este breve ejemplo, digamos que si entienden esto, lo han entendido absolutamente todo. En este breve resumen, pues podemos ubicar a un cliente, a un contribuyente en su tabla tarifaria y en el grupo. Entonces, yo les hablaba de 6 grupos tarifarios. ¿En dónde conseguimos esta información? Si ustedes quieren, digamos, tener las tarifas a la mano. Eso está en el Estatuto Tributario, en el artículo 908. Pero ojo, en el artículo 908 encontramos, permítame, ingresamos aquí a... Encontramos 2 tablas tarifarias que pueden confundirnos un poco. En el 908 encontramos las tablas que les acabo de mostrar en la presentación, pero también encontramos en el parágrafo 4 del mismo artículo otras tablas tarifarias con otros rangos para liquidar los anticipos. Y ahí es donde de pronto vienen algunas confusiones, entonces vamos a aclararlas rápidamente acá. Espérame, estoy en el micrositio del régimen simple de tributación, el micrositio de la DIAN, y estoy entrando a la sección de normas. Vamos a entrar al Estatuto Tributario. Este es el micrositio creado por la DIAN para que ustedes puedan consultar las normas tributarias.
El régimen simple de tributación, digamos, está consagrado en el libro octavo del régimen del Estatuto Tributario. Entonces vamos al libro octavo. Ok, vamos al artículo 908. Y aquí encontramos las mismas tablas que les mencioné con los respectivos rangos. Numeral 1, pues grupo 1, numeral 2, grupo 2, y así lo vamos a ver. Pero ¿qué necesito saber en este momento? Digamos, si usted es un contribuyente y hasta ahora va a pagar el primer anticipo bimestral, necesita saber pues qué tarifa aplicarse para hacer el anticipo, y eso lo va a encontrar en el parágrafo 4. Entonces vamos a suponer que, digamos, usted es un comerciante que se dedica al comercio al por mayor y menor de computadores. Encontramos la primera tarifa, los rangos entre 0 y 1000 VTs, el 1.6, entre 1000 y 2500 VTs, el 2, entre 2500 y 5000 VTs, el 3.5. Vamos a hacerlo rápidamente acá. En el ejemplo, usted es un comerciante, quiere decir que ya sabemos que pertenecemos al grupo ¿cuál? Al grupo 2. Los comerciantes, recuerden, pertenecen al grupo 2. Entonces, en el ejemplo, vamos a diligenciar, suponiendo que la persona obtuvo ingresos en enero y febrero, primer bimestre, de 41 millones de pesos, el sistema me va a calcular automáticamente la tarifa del 1. Vamos a revisar, aquí está. 41 millones de pesos en VTs, ¿cuánto es? Bueno, 41 millones de pesos. En VTs, calculando la VT de este año, que es 42.142, serían 972 VTs. Entonces eso me pone en la tabla en cuál rango, en el primero, ¿cierto? Entre 0 y 1000 VTs, entonces me debo aplicar la tarifa del 1.6. Regresamos a la tabla y liquidamos el 1.6. Listo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que la tarifa, la base gravable son los ingresos brutos, los 41 millones. ¿Cuánto debo pagar de impuesto? 656.000 pesos, que eso es el equivalente al 1.6%, de acuerdo a la tabla tarifaria del parágrafo 4 del numeral 908 del estatuto. Ahora, esa plata incluye la plata del municipio y la plata de la nación. ¿Cómo sabemos cuánto es la parte que va al municipio? Resulta que eso ya está automatizado cuando usted está realizando los pagos. Ya la DIAN en el sistema Muisca sabe cuánto es la tarifa del ICA consolidado para el municipio. El municipio ya presentó previo acuerdo municipal cuál es la tarifa unificada de los 3 impuestos que se incluyen en el simple. Recordemos cuáles son: el industria, comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Solo que en el simple no son 3 impuestos, es uno solo, que es el ICA consolidado. En este caso, de acuerdo a este ejemplo, la tarifa sería la del 7 por 1000. El 7 por 1000, ¿y cuál es la base gravable? Los mismos 41 millones. Entonces, de los 656.000 pesos, 287.000 pesos corresponden al municipio. ¿Qué quiere decir? Que la DIAN los recauda, pero los transfiere al municipio. El restante de los 656 son 369, ese es el dinero que corresponde a la nación. Exacto. Y desde este dinero de la nación es desde donde yo me puedo aplicar descuentos como empresario. Recordemos el descuento de las pensiones que le explicábamos más temprano. En este ejemplo, 278.000 pesos que pagué por un solo empleado que gana un sueldo mínimo, que ese es el equivalente al 12% por 2 meses. Entonces, básicamente, ¿qué termina pagando el contribuyente acá? 287.000 pesos para el municipio y 369, no, perdón, de esos 369 se le resta lo de las pensiones, es decir, que a la nación le va a pagar 90.600 pesos. Bueno, muchachos, veo que ya están, digamos, con el límite de tiempo, supongo que tienen clase, y pues digamos, con esto damos por finalizada la exposición del régimen simple de tributación. Si tienen dudas, lo consultan con la profesora, quien nos canaliza esas dudas, y con mucho gusto daremos soporte. Muchas gracias por su atención y por su tiempo, que tengan un feliz día. Yes, man. Ciencia, fuente de libertad, es tu legado, tu identidad. General Benjamín Herrera, es tu legado, tu bandera.